En en el almuerzo, mi comida habitualmente tenía mucho arroz, mucha pasta, siempre obviamente tomaba bebidas azucaradas, sodas, gaseosas, refrescos y aparte de eso, jugos de fruta azucarados o jugos de fruta con azúcar añadida. Y luego en la tarde siempre me daba hambre de alguna tortita, algún ponqué, alguna galleta con café, con azúcar, algún jugo, alguna malteada, alguna gaseosa y al final de la noche me comía entonces todo lo que me guardaba mi madre, digamos que no había comido en el almuerzo. A pesar de que hacía mucho ejercicio, fíjense que no podía controlar el tema de la barriga, no estaba realmente muy gordo porque quemaba muchas calorías, pero estaba, ahora entiendo, inflamado, ese era el nombre, tenía inflamación. Lo que se conoce ahora como inflamación crónica de bajo grado, que es lo que la mayoría de las personas que se desayunan todos los días de su vida con una arepa, con un cereal, con un pan y toman azúcar y comen azúcar todo el día y comen probablemente 6 veces al día, pero comen mal porque comen muchos carbohidratos, están también inflamados. A lo mejor algunos de los que están acá saben de lo que les estoy diciendo. Entonces, así fue como yo me encontré con todo este tema, comencé a hacer mis cambios en apenas mi primer mes tomando la nutrición, comiendo un poco más sano, controlé 8 kilos, 8 centímetros de cintura, gastritis, estreñimiento, cansancio, fatiga. He logrado mantener mis resultados a lo largo de todos estos años. Ahí está mi foto de los primeros 15 años tomando la nutrición y comiendo saludable. Luego ya a los 51 había incorporado también este tema del ayuno intermitente. Estos son mis últimos resultados. Ahí les puse videíto. Tengo ahorita 52 años, ya casi 53. Logré bajar también esa llantita que no desaparecía nunca y un poco le voy a hablar de los cambios que hice en esta última fase para, a pesar de tener más años, poder tener menos grasa y mejor masa muscular. Eh, bueno, básicamente vamos a hablar ahorita del tema que nos compete, ¿no? Vamos a hablar primero del ayuno, vamos a hablar de qué es, vamos a hablar de qué beneficio te puede aportar a nivel general, que por supuesto que va mucho más allá de lo que significa perder peso. Realmente hacer ayuno intermitente para perder peso, desde mi punto de vista, sería un desperdicio por todos los beneficios que realmente tiene y que realmente aporta. Em, Más bien el perder peso va a ser una consecuencia lógica de todo esto y va a ser como un efecto adicional, pero yo diría no pensar que es lo más importante. Vamos a hablar el cómo comenzar y después voy a hablarles de cómo convertirlo en un estilo de vida. Ahora vamos a comenzar diciendo lo que no es, ¿no? El ayuno intermitente no es un método para perder peso. Sí, hacer ayuno intermitente no es equivalente a querer perder peso. Muchas personas se enfocan en esto, pero es más posible verlo como la posibilidad de potenciar todos los mecanismos que tiene el organismo para mejorar la salud. No es tampoco una forma de saltarse comidas, no es comer poco o saltarse comidas, no se trata de eso, no es una forma de alimentación restrictiva tampoco, no te invita a que comas más o que te nutras menos, para nada es pasar hambre, para nada es comer poco, sino más bien es todo lo contrario, es una forma de ordenar tu forma de comer. Entonces, ¿qué si es el ayuno intermitente? ¿Qué si es el ayuno intermitente? Les voy a hablar un poco de lo que son los ayunos más populares, más conocidos, ¿verdad? Vamos a hablar en este caso. Hay varios tipos de ayuno, ¿sí? En el lenguaje normal, cuando nosotros hablamos de ayuno intermitente, les tengo que comentar que ayunar es simplemente el acto voluntario de no ingerir alimento, el acto voluntario de no ingerir alimento, de tal manera que todos ayunamos desde o sea, hacemos el famoso ayuno nocturno, que es todo el periodo que pasa de nuestra última comida de la cena, nuestra última comida de la noche, viene nuestro periodo de sueño y viene la primera comida del día siguiente, que por eso se llama desayuno, ¿sí? A mí me gusta llamarla romper el ayuno, ¿no? Eh, el desayuno es la forma en que rompemos el ayuno. Y siempre la primera comida que vas a hacer en el día
A mí me gusta llamarla desayuno, no importa si la haces a las 3 de la tarde, yo la quiero llamar igual porque conceptualmente realmente es desayuno. Fíjense que en inglés al desayuno se le llama breakfast, que es exactamente eso, viene de la palabra break the fast, ¿no? Romper el ayuno. Fast es ayuno y break romper, entonces romper el ayuno. Entonces, hay varios tipos de ayuno en el sentido de que hay ayunos prolongados, ayunos de 3 días, de 5 días, ayunos a días alternos, pero nosotros vamos a hablar especialmente del método que se conoce también como el protocolo de tiempo restringido, ¿sí? Que básicamente consiste en dividir las 24 horas al día que tenemos, ¿verdad? Las 24 horas al día en dos periodos. Un periodo que llamamos el ayuno y el otro periodo que vamos a llamar la ventana de alimentación. Entonces, así nosotros podemos hablar de que en base a eso vamos a tener distintos protocolos. Por ejemplo, si mi periodo de ayuno es de 12 horas y mi ventana de alimentación es de 12 horas, entonces voy a hablar de un ayuno 12-12. Si mi periodo de ayuno es de 14 horas y mi ventana de alimentación es de 10 horas, entonces yo voy a hablar de un ayuno 14-10. Y si mi periodo de ayuno es de 16 horas y mi ventana de alimentación es de 8 horas, entonces hablaremos de 16-8, que podría terminar siendo el ayuno más popular o el más conocido, porque uno también puede en esa misma estructura hacer un ayuno de 18-6. Hay gente que puede hacer un ayuno de 24, siempre que sume 24, ¿no? Y está uno inclusive que llaman la dieta del guerrero, que es el ayuno 23 por 1. O sea, 23 horas de ayuno y 1 hora de periodo de alimentación, ¿sí? Eh, están los otros que, como les comentabas, ayunos de 24 horas y luego comer el resto de los días. Ya un momentito, ya entramos con la otra, ya entramos por aquí, ok. Y bueno, ayunos como el otro esquema de dieta 5-2 o alimentación 5-2, que son 5 días de no ayunar y 2 días ayunando. Ahí estoy entrando con el otro número para que me pongan allí para la presentación. Ya te vamos. Y así nos podemos ver ahí un poquito. Pues puedes levantar la mano con el computador. Ok, entonces, ¿cómo afecta el ayuno intermitente a las células y las hormonas? Sí, esta parte es muy importante que la comprendan porque de esto tiene que ver todo. Cuando se realizan ayunos se producen muchos cambios en el cuerpo a nivel celular y molecular, ¿no? Por ejemplo, nos sabemos que con todo lo que tiene que ver con el peso corporal, nosotros sabemos que la hormona principal que tiene que ver con todo esto es la insulina, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos ya que cuando vamos a hablar de la insulina, sabemos que entonces si la insulina está alta, entonces el cuerpo va a estar en una fase de acumulación de grasa. Y si la insulina está baja, entonces vamos a estar en una fase de quema de grasa. ¿Sí? Si está baja, quema grasa, si está alta, estoy acumulando grasa. A ver, ahorita sí, déjame pasarme por aquí. Ya va. Estamos aquí haciendo el... Ok. Ok, ya estamos aquí, ¿verdad? Ya habíamos dicho esto que no es. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ahí se ve. No es un método para perder peso, ya esto lo dijimos. Entonces, aquí estábamos explicando un poco esta parte. Sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, súper. Excelente. Entonces, ¿cómo afecta el ayuno intermitente? El ayuno intermitente va a afectar a nivel hormonal, por eso es que es importante entender que
El proceso es un proceso profundo, tiene que ver con varias cosas. El cuerpo, por ejemplo, va a ajustar sus niveles de hormonas, se va a poner en una fase quema grasa. El proceso pasa más o menos así. Cuando yo dejo de comer alimento, ¿verdad? Cuando empiezo el ayuno, lo primero que hace el cuerpo es utilizar el azúcar circulante. Después, eso más o menos pasan unas 6 a 8 horas. Después de las 6 a 8 horas, entonces el cuerpo empieza a utilizar lo que se llama el glucógeno muscular. El glucógeno muscular es la forma en que el cuerpo almacena el azúcar en los tejidos, ¿no? En el hígado en los músculos. Pero esa cantidad que se acumula en el hígado y en los músculos es muy poca realmente. Estamos hablando de 400 gramos. Eso nos va cuando empiezan a bajar esos depósitos, que es como a las 8 o 10 horas, el cuerpo ahora empieza como a las 11 horas, ¿no? Ese es como el tiempo principal, más o menos para calcular que a las 11 horas, 11, 12 horas, tu cuerpo ya utilizó el azúcar circulante, ya utilizó el glucógeno muscular hepático y no lo deja bajar mucho porque siempre se mantiene como una reserva. Y ahora empieza a quemar la grasa plenamente, o sea que a las 11, 12 horas el cuerpo está utilizando grasa como combustible. Estamos en lipólisis, ¿sí? El cuerpo utilizando grasa. Ahora, si de las 12 horas en adelante yo lo prolongo un poco más, entonces voy a seguir quemando grasa a las 13 horas, a las 14, a las 15, a las 16. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante llegar a las 12 horas, porque si no llego a las 12 horas no voy a estar en lipólisis propiamente. Aparte de eso, les voy a profundizar un poquito más, que hay otras hormonas que se afectan. La hormona de crecimiento, por ejemplo, los niveles de hormona de crecimiento pueden aumentar hasta 5 veces. La hormona de crecimiento es la encargada de hacer que tus tejidos crezcan, que el músculo se forme. Ahora, es importante entender que en la hormona de crecimiento, después de los 30, 35 años, va disminuyendo, porque ya no estamos en una fase anabólica de crecimiento. Pero una persona, digamos, por encima de los 40 años, podría empezar a producir más hormona de crecimiento solamente por el hábito de ayunar consistentemente. Por eso es muy interesante. Yo lo he experimentado en mí. Me he dado cuenta que desde que comencé a hacer ayuno, tengo más fuerza muscular, rindo más en el gimnasio. O sea, te das cuenta que tienes más fuerza. Les hablé ya de la insulina. La insulina se eleva o se libera desde el páncreas cuando comemos, sobre todo si comemos carbohidratos. De tal manera que cuando estamos en ayuno, después de 2 horas de estar ayunando, tu insulina está en el nivel basal, está bajita, ¿sí? Y cuando la insulina está bajita, el cuerpo está quemando grasa. También se promueve por mecanismos hormonales la reparación celular, lo que llaman la famosa autofagia, y es que el cuerpo empieza a utilizar el material de desecho celular, las células que ya están por morir o los residuos de proteínas, etcétera, para convertir nuevas células. E inclusive existen cambios a nivel de los genes, que algunos expertos, se está estudiando mucho de esto, dicen que puede ayudar como a renovar el ADN y de alguna manera se relaciona con la longevidad. Entonces, más allá que la reducción de la grasa corporal, yo diría que el ayuno intermitente, la razón por la que yo lo practico, yo tengo ya 6 años, como les decía, haciendo ayuno por lo menos 16-8, al final les voy a comentar un poco cómo yo lo hago. Miren las cosas que pasan a nivel hormonal, por ejemplo, el nivel de la sangre disminuye la insulina, disminuye el factor de crecimiento similar a la insulina, la leptina puede mejorar su sensibilidad, la leptina es la hormona de la saciedad, aumentan las cetonas, que es lo que se produce por el metabolismo de las grasas, y las cetonas tienen también un poder antiinflamatorio y son una fuente interesante de energía. La adiponectina, que es una hormona que ayuda a que se queme la grasa, y obviamente la grelina, que es la hormona que se encarga de producir también el hambre. En el hígado aumenta la sensibilidad a la insulina, entonces una persona que tiene diabetes del tipo 2 o que tiene resistencia a la insulina se va a beneficiar de hacer ayuno intermitente. Una persona que tenga hígado graso, que el mecanismo de producción del hígado graso más o menos la cosa funciona así, o sea, todo comienza con comer mucho carbohidrato,
comienza con comer mucho carbohidrato. Voy a aprovechar de explicar esto para darle un poco de contexto. Todo el proceso, digamos, de todo mal comienza cuando nosotros comemos mucho azúcar, mucho carbohidrato. Comes mucho azúcar, mucho carbohidrato, elevan los niveles de insulina. Manejas niveles de insulina altos por mucho tiempo. Ahora el cuerpo hace como una especie de resistencia contra la insulina. Los receptores que están a nivel de las células, que es donde se pega la insulina para permitir que el azúcar entre en la célula para ser utilizada como energía, cuando tú le aportas al cuerpo un exceso de energía, un exceso de azúcar, acuérdate que al decirte azúcar te estoy hablando de azúcar, carbohidratos, harina refinada, harina de maíz, harina de trigo, arroz, papa, yuca, refrescos, gaseosa, soda, yogur azucarado, mermelada, inclusive fruta. Ese exceso de azúcar durante todo el día y mantener la insulina alta hace que la célula desarrolle una resistencia. ¿Qué significa resistencia? Se bloquean los receptores que hacen que el azúcar entre en la célula, que es donde se pega la insulina. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Que ahora tienes el azúcar alta y la insulina alta. Cuando el cuerpo eleva la insulina, pero se da cuenta que el azúcar no baja, el páncreas libera más insulina y la insulina no puede actuar porque hay resistencia. Ahora, el problema es que la segunda función de la insulina, aparte de meter el azúcar adentro de la célula, la segunda función es hacer que se produzca grasa. Eso se llama la lipogénesis de novo porque es producción de grasa nueva. Entonces, cuando tú comes carbohidratos constantemente, si tienes un proceso de resistencia a la insulina con insulina alta, ahora tu cuerpo va a estar fabricando grasa constante y permanentemente. ¿Y qué es lo que hace? El hígado empieza a producir triglicéridos. Esos triglicéridos van a la sangre y se van al tejido graso. Pero entonces una persona con resistencia a la insulina lo que seguiría sería triglicéridos elevados. Sí, ya una dislipidemia. Pero esos triglicéridos, parte de esos triglicéridos se van a quedar en el hígado. Entonces ahí comienza la génesis del hígado graso y del aumento de la grasa visceral. Y si eso sigue más adelante, podría terminar en una diabetes tipo 2. Y si eso sigue más adelante, podría terminar en una obstrucción de las arterias, una aterosclerosis. Y si sigue más adelante, podría terminar en un infarto, en una lipotoxicidad, podría terminar en problemas relacionados con la parte ya, digamos, cardiovascular. Les cuento todo esto para explicarles que el problema principal que tiene que ver con esto se llama la resistencia a la insulina, y la ventaja de todo esto es que la resistencia a la insulina se puede revertir con, por ejemplo, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente podría ayudarnos también con todo ese proceso. Entonces quería dejarles claro como para tener ese contexto. ¿Qué más podemos ver? En el intestino se reducen los niveles de inflamación, se reduce la proliferación celular, a nivel del cerebro mejora tu función cognitiva, a nivel del cerebro empezamos a prevenir enfermedades neurológicas, ¿verdad? Estas enfermedades neurológicas es lo que nosotros conocemos como Alzheimer. El Alzheimer se conoce como diabetes tipo 3, ¿sí? Osvaldo, te dejamos de oír. Tan bueno yo tapé lo que no era, quería tapar la cosa y también tapé lo otro. Audio. Bueno, ya estoy aquí. Entonces les estaba comentando que a nivel del cerebro también vamos a tener mejora de la parte cognitiva y prevención inclusive del Alzheimer. Todo lo que le estoy diciendo, muchas cosas están en estudios, se están estudiando ahora mismo. Entonces, bueno, tenemos a nivel del corazón, te ayuda a bajar la frecuencia cardíaca, te ayuda también a bajar lo que se llama a mejorar tu resistencia al estrés y a reducir la presión arterial. A nivel del tejido graso, entonces bajar el nivel de inflamación, bajar la cantidad de grasa. A nivel del músculo, mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la eficiencia de tu músculo. Entonces, como te puedes dar cuenta, los beneficios del ayuno intermitente son realmente muchos. Son muchos los beneficios del ayuno intermitente. Te quiero mostrar esto porque esta parte tiene que ver con qué rompe, qué no rompe, ¿no? Aquí les estoy dando, esto es como información muy avanzada
pero bueno, se las quiero compartir. Hay cosas que no rompen el ayuno de ninguna manera y hay cosas que rompen el ayuno para alguna de las funciones. Entonces, el agua no rompe el ayuno de ninguna manera. Puedes consumir agua todo el tiempo. No rompe ni para la parte digestiva, ni para la parte del peso, ni para la autoinmunidad, ni tampoco para el tema del manejo del azúcar o la diabetes. El café negro no rompe el ayuno, a veces en las vías digestivas o en la parte de la autoinmunidad si lo acompañas de alguna otra cosa, pero regularmente café negro sin azúcar va bien. Café negro con una cucharada de grasa no rompe el ayuno para perder peso, pero sí para la parte de la autofagia. Sí, el té, las infusiones herbales no rompen el ayuno regularmente. El caldo famoso de huesos no rompe el ayuno tampoco. El limón tampoco va a romper el ayuno a menos que pongas mucho, pero un poquito de limón, un poquito de sal no va a romper el ayuno. Todo lo demás va a romper el ayuno. Ahorita volvemos a hablar de eso más adelante. Entonces aquí les estoy mostrando cómo el ayuno apoya el tema de la presión arterial, el tema de los triglicéridos y colesterol, ayuda a mejorar la autofagia, este proceso a través del cual el cuerpo va eliminando el material de desecho para hacer células nuevas, mejora el control de la glucosa, te mejora el estado de ánimo, te ayuda a crear flexibilidad metabólica, obviamente te va a ayudar con el tema del peso. Ya hablamos de la producción de las hormonas y de la regeneración. La autofagia es ese proceso que les comentaba a través del cual se activan mecanismos para eliminar. Hay unas células que se llaman o sea, las células después que cumplen su función, se convierten como una especie de células zombie, se llaman células senescentes. La célula senescente, imagínate una célula que sigue rodando por allí, pero que ya no cumple con sus funciones. Está como al final de la vida, ¿verdad? Esas células, el cuerpo regularmente las elimina, se las come, las rompe y las convierte en materia prima para hacer nuevas células. Eso es lo que se conoce como la autofagia. También la autofagia hace que el cuerpo se consuma las proteínas que están circulando por allí, que el cuerpo que ya cumplieron su función, que residuos de virus, residuos de bacterias, y todo eso lo convierte en células nuevas. Ese es el proceso de autofagia y eso se activa con el ayuno intermitente. Hay otro concepto importante que se llama el complejo migratorio motor, que es una especie. O sea, imagínate que el peristaltismo del intestino se hace más frecuente, más fino y te ayuda a hacer un proceso como de limpieza de todo el intestino. El complejo migratorio motor solamente se activa en el periodo de ayuno y el complejo migratorio motor sería como el camión de la basura del intestino, ¿no? Te ayuda a limpiar toxinas y a disminuir el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Esta parte es la que me parece más importante de contemplar, porque si nosotros vemos así como ven esa figura del centro, ven que hay una raíz. Sí, lo que ven en la parte inferior es la raíz del problema. La raíz del problema es que como consecuencia de haber normalizado una mala alimentación, pasar todo el día comiendo y comiendo cosas que no te aportan nutrientes, alimentos ultraprocesados, exceso de hidratos de carbono. Acuérdate que no estoy satanizando el azúcar ni los carbohidratos, pero una persona que desayuna arepa como yo, meriende torticas y no sé, ¿cómo es que se llama el veneno ese que venden allá tan rico? Esa cosa chocolatada que ustedes venden allá en Colombia. Bueno, ese mismo, el chocorramo, imagínate un chocorramo. Chocorramo sería harina de trigo con grasa mala, digamos, aceites vegetales, acompañado de un montón de azúcar, margarinas, grasas trans y cubierto con un montón de azúcar con grasa mala. Y tan rico que sabe, por ejemplo, ¿no? No tengo nada en contra del chocorramo, lo que te quiero decir es que un chocorramo no te va a matar, pero si tú el mismo día que comes arepa, te comes un chocorramo, te tomas una gaseosa, te comes un zumo de fruta y después comes un montón de arroz y pasta, y después vuelves a merendar otra galletita, un algo, como dicen por allá, la 11, no voy a hacer la 11, y entonces en la noche te comes otra arepita. Eso se llama demasiado carbohidrato.
demasiadas veces comiendo. Entonces, si estábamos hablando de un 16-8, tú invertiste el tiempo. Pasas todo el día comiendo y muy poquito sin comer. Entonces, tu cuerpo nunca descansa. Si le sumas el sedentarismo, si le sumas los biorritmos alterados que se alteran sobre todo por el mal hábito de comer antes de acostarte, ¿sí? No respetar por lo menos 3 horas antes de ir a la cama, más el estrés, más todo lo que comemos, eso va a generar en el cuerpo lo que se llama un estado de inflamación crónica de bajo grado. A mí me gusta explicarlo así con este ejemplo de los dedos, ¿no? Esto se llama un estado de inflamación crónica de bajo grado, esto se llama desinflamación. La mayoría de la gente se mantiene aquí, un estado de inflamación crónica de bajo grado normalizado, ¿sí? Esta es la inflamación, de aquí hacia arriba viene la enfermedad. De aquí hacia abajo está la salud total y la flexibilidad metabólica. La mayoría de la gente se conserva aquí y piensa que eso está bien, que eso está normal, ¿sí? Entonces, el objetivo es tratar de no llegar aquí porque de aquí arriba vienen los síntomas, que antes los llamamos enfermedades, pero realmente son síntomas. Hablamos de ahí de la hipertensión como un síntoma, hablamos del mal manejo del azúcar alta, la resistencia a la insulina y todo lo que hemos dicho. Entonces, el proceso que les estoy hablando ahorita es que si nosotros entendemos el problema, podemos entonces prevenir las consecuencias de todo eso. Podemos prevenir las consecuencias de todo eso. Entonces, cuando yo estoy trabajando sobre la raíz, ¿verdad? Que es reducir todo este tema, yo puedo bajar niveles de inflamación y puedo prevenir lo que está arriba. Enfermedades autoinmunes, hipertensión, obesidad, cáncer, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, Alzheimer. Esto va a impactar directamente la raíz. La inflamación es la que trae como consecuencia las disbiosis intestinales, la permeabilidad intestinal, la enfermedad autoinmune, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, la diabetes del tipo 2, obesidad, hígado graso, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Fibromialgias, etcétera, artritis, depresión, ansiedad. Además, el ayuno te ayuda a equilibrar y a poner en marcha tu metabolismo. Te olvidas de tener que contar calorías. No funciona basado en déficit calórico. Simplemente tú comes cuando vas a tener hambre. Porque ya sabes que es por un tema hormonal. Es entender esta gráfica. Lo que están viendo arriba es lo que pasa con una persona que se para en la mañana. A propósito, no se sientan mal si hacen esto, porque yo también lo hice en algún momento. Es más, no solo lo hice, lo recomendé. No, párate y lo primero que haces es comer. Sí, no pases más de media hora y te comes y después una merienda y después una comida, y después otra merienda y después otra comida. Pasas todo el día comiendo. Lo que ven arriba es un esquema de 3 comidas más 2 snacks, pero en un periodo largo de tiempo. Quiere decir que pasas 16 horas comiendo y apenas 8 horas, que son las que estás durmiendo en ayuno. Luego ven un esquema de 3 comidas, un esquema de 2 comidas, para que vean en la zona azul, es la zona que se llama zona de quema de grasa, y en la zona roja es la fase de acumulación de grasa. Entonces, el ayuno intermitente te libera porque ya no tienes que estar comiendo tantas veces, te mejora tu relación con la comida porque ya sabes que el hambre no te mata, elimina la dependencia hacia las comidas, te ayuda a conocer lo que es el hambre real versus el hambre emocional. Entonces, bueno, ya están viendo aquí algunos de los beneficios, algunos de ellos en estudio, pero en estudios todo el tiempo. Ya esto se está hablando muchísimo. Entonces, la pérdida de peso, baja la grasa, incrementa la quema de grasa, una disminución de los niveles de insulina y azúcar en sangre, eventualmente revertir el proceso de diabetes tipo 2, mejorar tu lucidez, concentración, aumento de energía, la hormona de crecimiento, disminución del colesterol en sangre, el colesterol malo especialmente, eventualmente longevidad, limpieza celular y reducir los niveles de inflamación. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Hacerlo bien implica varias cosas. Lo primero que yo te voy a recomendar es que inicies primero haciendo cambios en tu forma de alimentarte. No comiences a hacer ayuno intermitente si todavía comes mal. Antes de empezar a ayunar, empieza a aprender a comer bien, a hacer elecciones sanas, a comer más saludable, cosas que ustedes ya están haciendo, que sus coaches les han enseñado. Sánate por dentro. Pon toda la concentración en mejorar también tu sistema digestivo. Cuida tu microbiota, reduce todo lo que son alimentos procesados, edulcorantes, carbohidratos refinados e incluye alimentos ricos en fibra,
proteína, grasas saludables. Ya le comenté que había dos tipos de ayuno. Vamos a contemplar sobre todo el ayuno de restricción horaria. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, si vas a comenzar desde cero, primero haces tus cambios en la alimentación y luego entonces empieza ayunando 12 horas, que no es más que pararte, o sea, hacer tu última comida a las 7 de la noche y tu primera comida del día siguiente hacerla a las 7 de la mañana. Eso es un ayuno 12-12. 12 horas ayunando, 12 comiendo, y después de ahí puedes ir avanzando a 14, 15, 16, escuchando, digamos, tu cuerpo. Esto es cuando uno puede hacer otros tipos de ayuno, pero no me quiero meter con eso ahorita. Quiero hablarte de los cambios que tienes que mantener mientras estás en tu ventana de alimentación. Primero, escoge alimentos nutritivos. La elección de los alimentos es clave. La ingesta no quiere decir comer menos. Yo ahora que hago ayuno intermitente, desde que lo hago, como exactamente igual que como comía antes, cuidando mi balance de macronutrientes en mi ventana de alimentación, la cantidad suficiente de proteína, 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, la cantidad suficiente de grasa, como le bajo a los carbohidratos, mejoro mi grasa saludable. Y también muchos vegetales, consumir suficientes vegetales. La hidratación es muy importante, sobre todo incluir agua con un poquito de sal marina, sal del Himalaya, agua con sal y un poquito de limón para aportar los electrolitos. Muy importante, no es negociable los micronutrientes. Allí es donde entra en juego la importancia de tu batido de proteína Fórmula 1 de Herbalife, con tu PDM, con tu PPP, porque como estás comiendo menos, tienes que cuidar el consumo proteico. Y a veces, como estás comiendo menos, podrías ingerir menos proteína de la que necesitas, lo que sí te va a llevar a luego poder tener algún tipo de deficiencia. Todo lo que es tu multivitamínico, tu vitamina D, tu calcio, magnesio, tu omega 3, esa parte de la suplementación es clave. Dentro de las grasas, el omega 3 es muy importante. Ya le bajaste los omega 6, subes el omega 3, Herbalife Line. Puedes consumir tu colágeno, también súper importante para mejorar toda la parte intestinal también. Básicamente asegurarte de consumir grasas buenas. ¿Qué son grasas buenas para mí? Grasas buenas para mí es aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva, el aguacate, la semilla, nueces, almendras, merey, evitando el maní, la mantequilla clarificada o ghee. Esas son grasas buenas, y la grasa que contienen los alimentos. Toda la grasa que contienen los alimentos es grasa buena. Es grasa buena, aunque sea grasa saturada, es grasa buena. Que vas a evitar las frituras, las grasas trans, la margarina, los aceites vegetales. Ahora, ¿cómo romper el ayuno? Tú puedes romper el ayuno con un alimento rico en proteína y grasa acompañada de vegetales. O sea, tú puedes romper el ayuno con 2 huevos, un poco de vegetales y un aguacate, no hay problema. Mi forma ideal de romper el ayuno es con un batido Herbalife. Sí, un batido Herbalife con su doble cucharada de proteína, 2 del batido, 2 de la proteína. Es mi forma ideal de romper el ayuno hace ya casi 29 años, y ahora que hago ayuno intermitente, siempre mi forma ideal. Primero me tomo el batido, solo que no espero tanto antes de comer. Al ratito a la hora podría estar ya comiendo una de mis comidas principales y terminar haciendo otra de mis comidas con otro tercer batido, otro segundo batido. Yo regularmente lo hago por mantenimiento y hago 2 batidos y 2 comidas en el periodo, regularmente de 8 horas, a veces puede ser un poquito menos, pero casi nunca lo hago más de 8 horas de ventana de alimentación. El batido de Herbalife es un batido que además tiene un índice glicémico bajo, tiene menos índice glicémico que una manzana, por ejemplo. Tiene un índice glicémico alrededor de 22, 24, menos una manzana puede tener 25 a 30. Es realmente muy bajo y tiene un balance adecuado de proteínas, de vitaminas, tiene fibras vegetales muy importantes. Entonces, ¿qué nos rompe el ayuno? Todos los té, aromáticas, bebidas de aloe sin azúcar. Los edulcorantes regularmente no van a afectar mayormente el ayuno, a menos que sean cosas muy azucaradas o que tengan mucho edulcorante. Todo eso yo prefiero dejarlo para la ventana de alimentación. Entonces te puedes tomar tu té
de NRG, tu té de hierbas, sea original o también los saborizados, no van a romper tu ayuno. El aloe original no va a romper mucho tu ayuno, la fibra podría romperlo. Entonces todo eso yo lo dejo para mi ventana de alimentación. Regularmente yo lo que hago es que consumo té sin azúcar y agua principalmente, a veces un café también sin azúcar. Todo lo demás yo personalmente lo dejo para la ventana de alimentación, pero los suplementos, con excepción del omega 3, del Herbalife Line, sí rompe el ayuno, pero todo el resto, las vitaminas, el extracal, todo eso no rompe el ayuno porque no tiene calorías. Y el agua obviamente no rompe el ayuno. Estas son como unas recomendaciones generales que si quiere le pueden tomar una foto, porque no se trata solamente de hacer ayuno, se trata de adquirir un estilo de vida activo y saludable. Yo recomiendo, estas son mis recomendaciones generales para un metabolismo flexible, para un metabolismo sano. Ayuna por lo menos 12 horas, rompe tu ayuno máximo 2 horas después de despertar. Lo que ahora, adelantándome las preguntas, más recomendable podría ser, porque hay dos formas de hacer ayuno intermitente. Una es atraso el desayuno y la otra es adelanto la cena. Yo recomiendo adelantar la cena. Evita los picos de insulina innecesarios. Apóyate en la suplementación inteligente y personalizada que te recomiende tu coach. Un té de hierba siempre es una excelente forma de iniciar el día. Cuida tu intestino, sana tu microbiota, escucha tu cuerpo, aliméntate en forma consciente. Cuando vas a meter algún alimento a tu boca, pregúntate, ¿me conviene, me nutre, me alimenta o simplemente es un antojo que quiero satisfacer? No comas antes de acostarte, espera por lo menos 3 horas. La razón es que cuando tú comes se elevan los niveles de insulina. Cuando la insulina está alta, no se producen las otras hormonas que se deben producir en el descanso. Estamos hablando de hormona de crecimiento, leptina y melatonina, ¿sí? Y si tú comes tarde en la noche, estás quitando tiempo de producción de estas hormonas que son las que te dan el sueño reparador. Por eso vale la pena que por lo menos esperes 3 horas antes de irte a la cama para que la insulina esté baja y puedas aprovechar mejor tu sueño. Haz ejercicio, ejercicio de fuerza es importante y entrenamiento tipo HIIT. Cuídate del estrés, duerme bien, toma sol y ten contacto con la naturaleza, y es muy valioso hacerte parte de una comunidad porque eso te ayuda a mantenerte en esa onda. Entonces, bueno, básicamente es lo que tenía para compartirles. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, reflexión, con muchísimo gusto. Y bueno, quedo atento. De verdad que increíble esa presentación. Estoy seguro que todos aprendimos un montón. Hay muchas preguntas, hubo muchas que se hicieron al principio, entonces yo creo que ya se respondieron, muchas de que rompía el ayuno y que no, pero bueno, pueden ahorita en los próximos 5 segundos hacer las últimas que quieran sobre algo que no se haya aclarado, pero te voy a hacer por acá algunas que están en el chat. La primera que me parece buenísima es si un niño puede realizar ayuno intermitente. Acá lo dicen que de pronto para hacerlo toda la familia en conjunto, pero no sé tú qué nos digas con respecto a eso. Bueno, la verdad yo recomendaría que un niño de menos de 12 años haga ayuno, no tiene mucho sentido, la pregunta es como para qué. Entonces yo diría que no, porque va a poner a ese muchacho a pasar hambre. Que coma lo que quiera, que con su vida lo que quiera, más adelante tendrá tiempo para eso. Ahora, 12 horas de ayuno no mata a nadie, ni va a enlentecer el crecimiento de nadie, o sea que eso es como bastante razonable, pero no lo recomendaría en niños menos en crecimiento. Tampoco en mujeres embarazadas. Si alguien, si no me lo han preguntado, pero las mujeres embarazadas no tienen ninguna razón para hacer ayuno intermitente. Las mujeres que están en periodo de lactancia, digamos que depende, ¿no? Todo eso dentro del contexto. ¿Qué otra pregunta? Acá hay una muy específica que dice que para el hipotiroidismo, ¿cómo puede ayudar? Supongo que el ayuno. Bueno, el tema del hipotiroidismo, recuérdense que tu hormona tiroidea no está produciendo suficiente hormona, de tal manera que en ese caso una persona que esté con hipotiroidismo debería estar tomando hormona tiroidea externa y se considera una persona normal. Ahora, a veces el hipotiroidismo es posterior a un periodo de resistencia a la insulina. Eventualmente algunas personas se podrían beneficiar, pero siempre te va a ayudar. No hay ningún problema. Toma su hormona externa y lo puede hacer sin problema.
Excelente. Acá hay una pregunta, creo que sé que vas a responder, pero bueno, nos preguntan que ¿cuánto tiempo debería uno hacer el ayuno? O sea... Sí, yo le diría, todo depende de tu objetivo. En el mío, yo lo hago por todas las cosas que les expliqué. Entonces, yo decidí hacer del ayuno intermitente un estilo de vida. Entonces, yo como 16-8, ¿sí? Regularmente, pero no lo hago como por obligación. Si me quiero salir, me salgo. Si quiero comer todo el día, como, solo que ya no me provoca. Realmente yo como cuando tengo hambre. En mi caso particular, yo nunca desayunaba muy temprano. Yo desayunaba siempre como a las 10, como a las 11. Cuando desayunaba muy temprano, no me sentía tan bien, así que lo que hice fue alargarlo un poquito más. Yo regularmente rompo mi ayuno como a las 12, ¿sí? Voy a hacer esta salvedad. La persona que tiene el metabolismo enfermo, una persona que tiene resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, y mucha inflamación, se beneficia más de comer no, o sea, no esperar más de una hora, una o 2 horas después de haberse despertado. O sea, desayunar temprano y adelantar más bien la cena. O sea, estamos hablando que tú puedes cenar a las 7 de la noche, pero puedes cenar a las 6 de la tarde, pero puedes cenar a las 5 de la tarde, pero puedes hacer tu última comida a las 4 de la tarde y no pasa nada, no hay problema. Entonces tú puedes jugar con esos horarios, ¿sí? Yo decidí hacerlo parte de mi estilo de vida. Acá hay otra pregunta con respecto a las tabletas que se tienen que tomar, creo que es para el hipotiroidismo. Si eso rompe el ayuno, y supongo que cómo lo pueden hacer, porque esa se toma generalmente antes de desayunar, es lo que... Sí, mira, al final del día el ayuno no es una dieta, el ayuno es una forma de ordenar tus comidas. Entonces, lo que tú haces sin ayuno es lo mismo que vas a hacer con ayuno, solo que lo que tenga calorías lo tratas de hacer dentro de la ventana de alimentación y obviamente con un poquito de sentido común. Si tú te tomas tu pastilla para la tiroides en la mañana, te la sigues tomando, ¿sí? Porque lo que quiere, o sea, la hormona tiroidea que tú vas a tomar no es para que tu alimento se asimile mejor, es para mantener equilibrados tus niveles de tiroides en sangre. Entonces, a la hora que te la tomas, se la sigue tomando en ese momento, no va a afectar para nada la forma, porque regularmente los que no tienen un problema de hipotiroidismo, su tiroides le está generando hormona tiroidea todo el día, así que no hay problema. Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar. Hay más preguntas, pero obviamente hay muchas que de verdad dentro de la presentación se respondieron. Y los que hayan tenido dudas, pues eso es lo que más nos gusta de estas presentaciones, que en 1 hora o en 40 minutos pues no vas a poder aprender todo acerca de este tema, pero ojalá a raíz de esta presentación tan completa que tuvimos, te siembre la duda de decir, bueno, quiero investigar un poco más, quiero preguntarle a mi coach o a la persona que te invitó, quiero ver cómo yo lo puedo empezar a hacer. Y bueno, obviamente, si lo refuerzas con los productos como habló Osvaldo, pues lo vas a poder hacer mucho mejor. Así que con esto terminamos. De parte de todos te queremos dar las gracias, Osvaldo, porque sabíamos que era un horario difícil, pero finalmente lo logramos. Te vamos a dar un aplauso virtual acá de todos. Gracias, gracias. Un placer siempre poderles ser útil y De a la orden. Les mando un aprendí abrazo. un montón, y de verdad que esta información seguro la vamos a poner todos en práctica. Ahí en el chat te están escribiendo todos los agradecimientos y te están agradeciendo toda la información, pero bueno, entonces ya con esto terminamos. Lo único que nos queda es recordarles que en este sistema virtual tenemos muchas conexiones, tenemos conexiones de ejercicios, de recetas saludables, de la actividad que nosotros hacemos, así que ojalá le pidas la conexión a la persona que te invitó de cómo puedes participar de todo esto. Y bueno, simplemente desearles una feliz noche a todos y nos vemos en las próximas conexiones. Chao, hasta luego. Me